cada 28 de febrero solemos escuchar la misma cantinela cansina en Almería, la de que en aquel referéndum por la autonomía de Andalucía, Almería dijo no a estar en Andalucía y luego se dio un pucherazo contra los intereses y contra lo que los almerienses querían. Vamos a hablar con una persona que no solo lo conoce aquello bien, sino que fue protagonista de todo aquello. Vamos a hablar con Alejandro Rojas Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor Rojas Marcos? Muy bien, muy bien. Pues de Alejandro Rojas Marcos podríamos decir muchas cosas. Podríamos escribir algunos libros. Podríamos empezar hablando no sé, de quizá cuando allá por 1970, 5 años antes de que muriera Franco, pues ya andaba defendiendo la causa de Andalucía, dando charlas, jugándose el tipo. Podríamos hablar de eso, podríamos hablar de muchas más cosas que los más veteranos conocen sin duda. Pero para los más jóvenes podemos decir que, vamos a resumir en 2 líneas, fue fundador y alma mater del Partido Andalucista, después de distinta sucesión de formaciones políticas, el Partido Andalucista, y fue también, y también por eso nos interesa en esta entrevista, fue diputado en aquellos momentos tan interesantes de la transición española. Vamos a quedarnos nada más que con esos 2 datos de su extensa biografía. Lo primero que quería preguntarle, señor Rojas Marcos, es cómo se gestó el 28 de febrero, cómo se gestó el referéndum. Bueno, habría que empezar diciendo, claro, a los límites de tiempo lógicos, cómo se gestó la autonomía para Andalucía. Y aunque sea brevemente, decir que durante la dictadura de Franco, en los años 60, pues las fuerzas políticas de la oposición democrática pues hablaban del postfranquismo. A finales de los 60 se organiza la Mesa Democrática de Andalucía. Yo formé parte de la fundación, participé en la fundación de esa mesa con el Partido Comunista, con los antiguos del PSOE, un líder antiguo de tiempos de la República que se llamaba Alfonso Fernández, Partido Comunista, que era un miembro del comité ejecutivo, que era Benítez Rufo, un abogado catedrático insigne de Sevilla, que fue el que procuró la creación de esa plataforma democrática, que era Alfonso Cosío. Bueno, y yo, pues representando a este grupo que luego derivó luego se convirtió en el Partido Andalucista, pero que en aquel momento el nombre era Compromiso Político de Andalucía. Luego se cambió de nombre, Alianza Socialista de Andalucía, luego se llamó Partido Socialista de Andalucía, luego PSA Partido Andaluz y luego todo lo mismo, sí, pero íbamos cambiando de nombre para adaptarnos a las que entendíamos que eran las mejores circunstancias, ¿no? Bueno, yo puedo decir que en tiempos de aquellas reuniones de la oposición democrática, nadie pensaba en la autonomía para Andalucía. El Partido Comunista en Andalucía o el Partido Socialista en Andalucía, el PSOE, hablaban de la autonomía para Cataluña, para Euskadi, para Galicia. Para Andalucía, de ninguna manera. Nos cabe el honor a los andalucistas, herederos de Blas Infante, aunque en aquella época no conocíamos ni sabíamos nada de Blas Infante, que fuimos los primeros que hablamos de autonomía para Andalucía. Hay una charla en el Casino de Estepa a finales de los años 60, donde tengo el honor en nombre de este grupo de pedir autonomía para Andalucía. Entonces, lo primero que hay que aceptar es que nadie pedía la autonomía para Andalucía. Cuando se llega a las primeras elecciones, se llega a elaborar la Constitución, pues esos que no querían la autonomía para Andalucía no se acuerdan de Andalucía para nada.
Y Andalucía es discriminada en la Constitución, que solamente busca una salida para Cataluña, Euskadi y Galicia, cosa de la cual yo me alegro enormemente, no es pura envidia de que no nos dieran a nosotros lo que ellos se lo habían ganado. Y evidentemente, si nuestras propias fuerzas políticas presentes en Andalucía, con la excepción de los andalucistas, no luchaban por esa autonomía, pues no nos podemos quejar. No era un regalo a Cataluña y al País Vasco, era que nosotros no nos habíamos movilizado, nosotros, los andaluces en general, los andalucistas sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que no nos puede extrañar que la Constitución nos discrimine. Y ya fuimos de discriminación en discriminación. Cuando se plantea el referéndum en Cataluña y en Euskadi, los andalucistas del Congreso de los Diputados pedimos, ¿y el referéndum andaluz cuándo? Silencio, ni PSOE, ni UCD, ni nadie tenía en cuenta Andalucía, para nada. Bueno, así nos llevaron al 28 de diciembre en el Congreso de los Diputados, 3 meses antes del 28 de febrero, cuando se habían negado sistemáticamente a fijar la fecha de un referéndum para Andalucía. Allí hay un acuerdo PSOE-UCD que lo representan Óscar Alzaga por la UCD y Alfonso Guerra por el PSOE, se dan la mano y dicen, en adelante todo el que quiera un referéndum, mayoría absoluta provincia a provincia. Eso, en el caso de Andalucía, con 8 provincias, era ponerle a Andalucía un obstáculo insalvable. Pero es que ellos le pusieron un obstáculo sabiendo que era insalvable y precisamente porque era insalvable. Porque los partidos centralistas, partidos de estructura estatal, por lógica, quieren concentrar el poder en el Estado y no son ni son los que han defendido la autonomía de Andalucía, ni han sido los que han defendido la autonomía de ningún otro pueblo de España, porque va contra su propia esencia, su propio interés, ¿no? O sea que no se puede pedir peras al olmo. Entonces, en aquella sesión del Congreso, el portavoz andalucista, yo estaba allí también, que era el presidente del grupo, pero el portavoz andalucista fue Miguel Ángel Arredonda, y está en las actas del Congreso su denuncia diciendo, ustedes no quieren que triunfe el referéndum en Andalucía. Están poniendo ustedes un obstáculo insalvable. Silencio, y PSOE y UCD votaron esta modificación de... Perdón, en las otras comunidades autónomas, las que apuntaban a ser comunidades autónomas, ¿se hizo también mayoría absoluta provincia a provincia? En absoluto. Claro. Por ejemplo, estas lágrimas de Almería o estos reproches a Almería, depende de quién lo haga, hay quien lo lamenta y hay quien lo reprocha, pues Tarragona no cumplió con la mayoría absoluta. Álava no cumplió con la mayoría absoluta. Nadie tuvo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los votantes de Tarragona dijeron sí a la autonomía, la mayoría de los votantes de Álava dijeron sí a la autonomía y la mayoría de Euskadi dijo sí a la autonomía. Pidieron mayoría relativa, no absoluta. Además, además, mayoría absoluta sobre censo electoral. Bueno, es que... Esa era la clave grave. Claro, es que era que cada enfermo, cada emigrante, cada voto de abstención, voto en blanco, todo eso ni eran blancos, ni eran abstenciones, ni eran no presentes en la votación, eran votos no, eran noe. O sea, pero vamos, lo que yo quiero resaltar, que eso no fue un accidente. Lo mismo que no se atrevieron a ponérselo a Cataluña y Euskadi porque se los hubieran comido por los pies a los partidos estatales que eso hubieran pretendido, lo mismo en Andalucía no quería la autonomía de primera para Andalucía nadie. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Una vez que ustedes se han puesto de acuerdo en que el referéndum no salga
y ya cómodamente fijan la fecha del 28 de febrero, ¿qué ocurre? Ocurre que UCD, el gobierno, comete un gran error. Como habían puesto un obstáculo para que no saliera el referéndum, jugaron a ganadores de la apuesta. Dijeron, andaluz, este referéndum no es tuyo, ¿no? Laurel Postigo. Eso es decir, la UCD fue coherente con lo que había pactado con el PSOE. PSOE y UCD se habían puesto de acuerdo que ya bastaba, como hubo alguien del PSOE que me dijo que había 3 hemorroides en España, que la cuarta de ninguna manera, refiriéndose a Cataluña, Euskadi y Galicia. Bueno, entonces, como se habían puesto de acuerdo en no más autonomías de primera, pues claro, UCD jugó al listo de la pandilla. Como sabía que no iba a salir, pues jugó, no va a salir. Claro, el PSOE, que lo que andaba buscando es a ver en qué fallaba UCD, porque lo que al PSOE le interesaba no era la autonomía para Andalucía, lo que le interesaba era la Moncloa, era entrar en la Moncloa. Cuando vio la torpeza de UCD, se tiró al cuello. ¿Cómo que no? Eso ofende a los andaluces. Ofende a los andaluces lo que ustedes han pactado el 28 de diciembre. No. Ofende a los andaluces esa pregunta de Laurel Postigo y esta pregunta que no se entiende. O sea, ellos que habían pactado que no saliera, vieron un hueco en la torpeza de UCD para machacar a UCD. Y el PSOE se tiró a la calle. Y el PSOE, que no quería la autonomía ni para Andalucía ni para nadie más. La prueba está que el PSOE se ha movilizado por alguna otra autonomía en España, porque digo yo que un partido del Estado central, si le gusta y promueve la autonomía en Andalucía, pues no es un partido andaluz, pues promoverá la autonomía en Valencia o en Cantabria o en Baleares o en Canarias. La habrá promovido en algún sitio, en ningún sitio. ¿Y por qué en Andalucía? ¿Porque eran andalucistas? No, porque Suárez le dejó ese hueco para meterle un golazo impresionante. Inteligencia política, la del PSOE, pero era tampoco andalucista era el Partido Socialista, con Alfonso Guerra a la cabeza, que él mismo cita en su memoria que cuando se funda el PSOE-A, que se hace en Granada, los socialistas que formaban aquel partido, en concreto desde Almería, proponían incluir el andalucismo dentro de la ideología, de las bases programáticas del PSOE, y que él se negó en rotundo a que el andalucismo apareciera por ninguna parte en el inicio del Partido Socialista Obrero Español _A, que en esa época todos se pusieron el _A. O sea, que interés por la autonomía ninguno. No, lo que pasa es que hay que reconocer la inteligencia del partido, que su objetivo era la Moncloa, que realmente le dieron un palo muy gordo a UCD y a Suárez, del cual no se levantó nunca. O sea, su objetivo lo consiguieron. Pero todo eso explica que cuando llegamos al 28 de febrero, el 28 de febrero no sale adelante, porque era el obstáculo, pero el 28 de febrero no sale adelante no por culpa de los andaluces, era por culpa de que le habían puesto una valla que no se habían atrevido a ponerle a nadie. Esa noche, tanto el PSOE como la UCD dan por bueno el resultado. No se plantean arreglar el resultado, buscar otra manera para que Andalucía... Hay declaraciones de los responsables del PSOE en Andalucía y de los responsables de la UCD dando por bueno el resultado. Bueno, y esa es la situación. Eso que se ha dicho de Almería es una injusticia muy grande, porque en Almería hubo una votación masiva a favor del sí. ¿Qué ocurrió en Almería? Almería en aquella época, no luego, era una fuente de emigrantes. El censo en Almería estaba muy mal hecho, igual que el de Jaén. ¿Por qué las provincias de menos votos en proporción de porcentaje fueron Almería y Jaén?
porque era la emigración, había salido de Almería y de Jaén. Y por tanto, esa emigración pues eran censos fallidos, censos electorales que no respondían a la realidad. Y por eso Jaén estuvo a punto de no pasar el obstáculo, ¿no? Y durante mucho tiempo, esa noche del referéndum, se contaba con que Jaén tampoco, ¿no? Por tanto, es injusto atribuirle a Almería una dejadez en el referéndum. Era un censo mal hecho, tendría que responder eso quien corresponda, ¿no? Bueno, además, perdón, había otro detalle, y bueno, hay muchos más, ¿no? Pero me gustaría recordar también que, por ejemplo, en esas condiciones en las que se produce el referéndum, los medios de comunicación del Estado no podían hacer campaña. En Almería solamente había medios de comunicación del Estado. Los periódicos del Estado, radio y las televisiones, y no se podía hacer campaña. En otros sitios, en otras provincias sí se pudo hacer. Aquí creo recordar, me corregirá si me equivoco, que ustedes los andalucistas se fueron a Murcia para emitir publicidad animando al voto en el referéndum. Se tuvieron que ir a Murcia para que pudiera llegar algo a Almería. Me parece que es así, ¿no? Sí, sí, efectivamente. A Murcia íbamos a menudo para poder llegar a Almería más rápidamente. Del Congreso de los Diputados a Almería se iba más rápidamente a través de Murcia que por Andalucía. Pero bueno, eso es una historia antigua. Bueno, por seguir con el proceso, cuando ocurre eso el 28 de febrero, queda bloqueado y, bueno, los andalucistas hicimos varios intentos. El primer intento... Perdone otro inciso. No. Sobre el tema del bloqueo, porque a veces se debate cuando se produce la situación de Almería, es decir, que el voto mayoritario es el sí, o sea, hay 10 veces más sí que no es, pero por la norma del referéndum, el referéndum, como ha dicho usted, era fallido. ¿Qué es lo que es fallido? Andalucía entera se quedaba sin autonomía. No quería decir que Almería se quedara fuera de la autonomía andaluza. No sé si me explico. No, sí, ahí se le exigía a cada provincia que cumpliera en una línea que habían marcado, ya hemos dicho línea complicada de cumplir, pero había que cumplir para que Andalucía saliera adelante. No se trataba de que una provincia se desgajara, eso nunca, eso no era cuestión, eso no estaba planteado ni muchísimo menos. Andalucía sale adelante, si el sí sale adelante por mayoría absoluta, en todas y cada una de las 8 provincias. Bueno, esa es la cuestión y punto. Entonces decía, mientras que los demás partidos dan por triunfado el referéndum en el sentido de no autonomía para Andalucía, pues además los partidos estatales contentos porque eso cerraba la puerta a otras autonomías o comunidades que pudieran aspirar a esa autonomía de primera. Si ya a Andalucía se le había dicho no y no había salido el referéndum, nadie se atrevería a mover eso, ¿no? Bueno, entonces los andalucistas empezamos a dar vueltas a ver de qué manera podíamos seguir insistiendo. Hicimos varios intentos, todos fallidos, hasta el del final, que salió bien, ¿no? El primer intento fue cambiar la Constitución. Pero claro, para cambiar la Constitución, ni el PSOE estaba de acuerdo, ustedes no estaba de acuerdo, no había vía. Luego pensamos en repetir el referéndum en Almería. Como sabíamos que había más síes que noes, si se repetía el referéndum, se arreglaba el censo y entonces saldría el sí por mayoría absoluta sobradamente. Entonces yo tengo una entrevista con Suárez y le planteo esto y entonces a los pocos días me llama, volvemos a vernos y me dice no ha lugar a un segundo referéndum en Almería. Pero bueno, ¿por qué? Vamos a dar una oportunidad. Dice, pues mira, los militares en aquella época, hay que decir que en la política los que estaban presentes los militares siempre. Los militares dicen que no, los militares no les gusta, los militares tenían un poder derivado de 40 años de dictadura y eran un poder fáctico y eran el decir los militares no les gusta esto, pues era determinante. Eso no ocurre ahora, ¿no? Ni muchísimo menos.
ahora es la democracia. Entonces era la salida de la dictadura malamente. Y por tanto los militares, me dijo que los militares no aceptaban la repetición del referéndum en Almería. ¿Y por qué? Pues porque decían, en la Constitución se establece que un día Navarra, mediante un referéndum, decidirá si se incorpora a Euskadi o queda fuera de Euskadi. Eso fue un logro del Partido Nacionalista Vasco, un logro impresionante, que en general se ignora, porque cuando se hace política y se comentarios críticos de que hay que ver a que en Navarra hay partidos que quieren la unión con Euskadi como si fueran traidores a Navarra, en la Constitución está reconocido que Navarra un día, por referéndum, podrá optar seguir como Navarra o como Navarra integrarse en lo que llaman Euskal Herria, ¿no? Bueno, pues en esta Euskal Herria en la que se podría, pues los militares decían no, porque el día, si se repite el referéndum en Almería, se abre la posibilidad de que los referéndums se repiten. Imaginemos que se hace el referéndum en Navarra, lo pierden los nacionalistas vascos y van a estar queriendo repetirlo todos los años hasta que lo ganen. Entonces no podemos sentar el precedente que un referéndum tenga repetición posible. Y se canceló aquella salida. Y un día, pues precisamente el día de la moción de censura a Suárez, pues estaba siendo la votación y yo estaba charlando de pie con Miquel Roca. Y hablábamos y coincidíamos en que la única manera que tenía Suárez de superar esa moción de censura era mediante una moción de confianza. A los X meses, una moción de confianza. Y el mismo Miguel Roca me reconocía que a Suárez le había dejado tocado el tema andaluz y que la única manera de que Suárez levantara cabeza era resolver el tema andaluz. Entonces yo le hablé de nuestras propuestas, de que habíamos fallado con la Constitución, de que habíamos fallado con la vía de repetir el referéndum, tal. Y entonces él me dijo, hay un artículo en la Constitución, él era uno de los padres de la Constitución, como todo el mundo sabe, hay un artículo que es el 144, que está pensado para Ceuta y Melilla, donde demos la autonomía porque sí, por razones de interés nacional, sin que haya referéndum. Ese artículo se le podría dar la autonomía a Andalucía por ese artículo del 144, porque sí, sin necesidad de subsanar el referéndum fallido, ¿no? Vale. Entonces se nos abrieron los ojos y nos lanzamos por ahí. Por eso cuando llega la moción de confianza, antes Suárez y yo nos habíamos sentado muchas veces y habíamos llegado al acuerdo del 144. Y por eso ese día Suárez habla del 144 y entonces preparamos un diálogo en el que un ministro del gobierno y por mi parte yo exigiría que se establecieran las condiciones exactas de la autonomía de Andalucía. Y entonces hubo unas preguntas que yo preparé precisamente con Pepe Acosta, que era un miembro del Partido Andalucista, diputado por Cataluña, catedrático de Derecho Constitucional, que estuvimos sentados los dos en una mesa poniendo, y yo le decía, Pepe, dime cómo tenemos que preguntar para que la respuesta no quepa lugar a duda de que nuestra autonomía va a ser como la catalana y la vasca. Y entre los dos estuvimos haciendo puntos y comas. Y entonces las pasamos al gobierno antes de la sesión. Y el gobierno sabía lo que íbamos a preguntar. Y sabían que o decían sí o no había voto a favor de la moción de confianza. Eso fue así. Luego se ha ridiculizado por nuestros enemigos políticos, que si fue una escena de sofá, que si traicionamos a Andalucía. Bueno, la realidad es que Andalucía tiene hoy autonomía gracias a aquel acuerdo que luego hicieron suyo el resto de los partidos. Partido Comunista, Partido Socialista. Hay un documento donde se cita el 144 y aparece firmado por Fraga, Alfonso Guerra, por mí, por...
Sí, sí, pues evidentemente me, me cuesta entender por qué a ustedes en aquel momento se les utiliza el término ridiculizar, pero quizás más era el de traicionar a la Sí, autonomía sí. andaluza. Sí, No, sí. yo he visto Paredes en Almería, en Granada, en Málaga, en Sevilla. Rojas Marcos, traidor, has vendido a Andalucía. Es que era justamente lo contrario. Eso es lo que no he acabado yo nunca de entender esa parte de la historia, porque evidentemente lo que se hizo fue aprovechar un momento de debilidad, como a día de hoy, por ejemplo, están aprovechando pues, los nacionalistas catalanes, momentos de debilidad, para lograr arrancar, pues en el caso de los partidos nacionalistas, cosas para sus territorios, pero en el caso de otros partidos que no son nacionalistas, que tienen otra ideología, pues intentar arrancar cosas afines a su idea. Eso es parte del juego democrático. Así es. Yo quería preguntarle también, un poco por la historia. Seguro que usted ha tenido la oportunidad de echarle algún vistazo a los libros de historia que circulan entre los escolares de primaria, secundaria. ¿Qué le parece lo que se habla en ellos de la autonomía? Bueno, a ver, la pedagogía a la gente joven, a los niños, etcétera, siempre la han hecho los vencedores. Yo nací en el año 40, luego yo llegué a la mayoría de edad de los 21 en el año 61 y Franco no se murió hasta el 75. Es decir, que yo he vivido una enseñanza en primaria, en secundaria, en la universidad, una enseñanza derivada del vencedor, ¿no? Bueno, pues una vez que se acaba la dictadura y aparece un nuevo relato, pero es un relato también del vencedor. El vencedor son partidos estatales que la autonomía la han aceptado a regañadientes, porque como es lógico, un partido estatal pues tiende al centralismo. Bueno, es su propia genética. Han nacido para ocuparse de España, no han nacido para ocuparse de Cataluña o de Andalucía en particular, sino de toda España. Y la propia dinámica del poder lleva a centralizar el poder y a tener, recordemos todos la famosa frase de este hombre Alfonso Guerra, cuando decía, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? ¿Eso qué quería decir? Pues que él, que era el vicesecretario general del PSOE, desde Madrid daba orden de aquí el que se mueva no sale en la foto. O sea, él aspiraba a un poder centralizado dentro del PSOE. Pues también aspiraba a un poder centralizado en el seno de toda España. Por tanto, ¿cómo nos vamos a extrañar de que en las escuelas, pues, el hablar de la autonomía no es correcto, no es ortodoxo? Pero no digamos ya nada en Andalucía, porque en Andalucía, que conseguimos la autonomía y que hemos estado gobernados por el Partido Socialista durante 40 años, cosa que no es nada sana, porque para una persona sana, estar en un cuarto metido sin ventanas abiertas, pues no es sano para nadie. Ni el mejor partido del mundo podría... Pero ustedes le dieron oxígeno. Ustedes le dieron oxígeno. O sea, pensar que 40 años, no, sino que hay que abrir la ventana y la alternancia es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se ha enseñado a los niños andaluces de la historia de Andalucía? Miren el ejemplo de Cataluña, el ejemplo del País Vasco. Hay nacionalistas, para bien y para mal, han adoctrinado a la juventud de lo que es Cataluña y de lo que es País Vasco. En Andalucía han adoctrinado de lo que es Andalucía. Para nada, para nada. ¿Por qué? Porque no interesa. Ya se han ido cargando el homenaje a Blas Infante, el día de su muerte. O sea, poco a poco se va
difuminando todo. Es natural, no nos podemos escandalizar. ¿Por qué ha desaparecido el partido andalucista? Pues porque entre los propios andaluces pues no han sentido, en su derecho están, por cierto, la necesidad de un partido andaluz. Han preferido o votar a los antiguos, llámese PP o PSOE, o votar a los nuevos, llámense Ciudadanos o Podemos, pero a nadie se le ha ocurrido crear un partido andalucista nuevo que tenga un cierto éxito, ¿no? Y entonces pues, el partido andalucista tuvo un día que decir, pues le dimitimos respetuosamente al pueblo andaluz, pero no parece. A lo mejor hubiéramos pensado que era por nosotros, que no le gustábamos nosotros, que podía haber otros andalucistas que les gustaran, pero no ha sido así. Ha salido Ciudadanos, ha salido Podemos, pero no un partido andaluz. Es que también sobre eso quería preguntarle. Desde que desapareció el partido andalucista, pues han surgido nuevas formaciones andalucistas. Por cierto que todas cortadas con el mismo patrón. El otro día entrevistaba a Pilar González y le comentaba precisamente lo mismo. Digo, todas cortadas con el mismo patrón, todas son de izquierda, todas son federalistas, todas son republicanas, todas son, digo, no entiendo muy bien la diferencia entre uno y otro, ¿no? Quiero decir que efectivamente quizás no eran el problema ustedes los que estaban al frente del partido andalucista, sino bueno, pues una cierta desazón por parte del pueblo andaluz, porque hay nuevas formaciones andalucistas en el ámbito, Andalucía por sí, por ejemplo, esta Nación Andaluza, quiero decir, ahí, pero no acaban de cuajar tampoco. Bueno, esa es la tragedia. Si nosotros nos retiramos y nos retiramos con 4.000 militantes y 300 concejales y no sé si eran 14 o 15 alcaldes y dimitimos y nos disolvimos, fue todo eso porque veíamos que el pueblo andaluz prefería otras opciones de tipo estatal, o fueran antiguas, como decía antes, o nuevas. Pero ¿con qué potencia arrancó Ciudadanos o arrancó Podemos? Impresionante. Pero que yo, bueno, el pueblo andaluz lo que quiere es eso, pero está muy claro que no quiere lo otro. Yo sé de estos grupos nuevos como Primavera Andaluza o Andalucía por sí o Adelante Andalucía, es decir, intentos de ojalá triunfen, ojalá lleguen y puedan incluso superar lo que el partido andalucista consiguió en 50 años de historia. Nosotros, y es una heroicidad, tuvimos 50 años de historia, de 1965 a 2015. O sea, impresionante. Unas veces grandes éxitos y otras veces grandes fracasos. Hasta que vimos que cada vez menos el pueblo andaluz no es que no nos quisiera a nosotros, es que no quería nada andaluz, puramente andaluz. Le gustaba más lo español. Llámese Podemos, Ciudadanos, PSOE, UCD, PC, Izquierda Unida, lo que incluso sea. Vox. Bueno, eso ya es más fuerte, eso es más fuerte. Una última pregunta, aunque le confieso que me encantaría seguir hablando con usted mucho más tiempo. Esta Andalucía que tenemos, me refiero sobre todo desde el punto de vista político, administrativo, identitario incluso, es la que ustedes en aquellas charlas de café, en el Congreso, en aquellas negociaciones, era la que imaginaban, la que deseaban, la que esperaban. ¿Cuán lejos se ha quedado esto de su sueño o si esto lo ha superado? Vamos a ver, un andalucista, sea yo cualquiera, un andalucista coherente, dirá que la situación en Andalucía hoy no es halagüeña, no es una situación de la que podamos presumir. Somos la cola de Europa. Somos la cola de Europa. Y ahora, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que Andalucía durante 40 años le ha entregado la confianza para que la gobierne un partido. Ese partido ha hecho cosas buenas, cosas regulares y cosas ni buenas ni regulares, sino no buenas, ¿no? ¿Vale? Eso como todo. Pero pensar que hasta en unas manos. Luego, si Andalucía hoy está en el vagón de cola, igual que estuvo hace 40 años,
con el crecimiento natural, pero ningún crecimiento añadido como otras comunidades, no necesariamente Cataluña o Galicia, como otras comunidades, pues una responsabilidad hay, no ya solo en el partido que ha tenido el poder en Andalucía, el Partido Socialista, sino por parte de los andaluces, porque han tenido lo que han querido, han tenido lo que han votado, y Andalucía está estancada, absolutamente estancada. Pues tendrán que plantearse. Un andalucista dirá siempre que la manera de progresar en Andalucía es que haya un poder andaluz. Ese era nuestro eslogan desde los años 60. Un poder andaluz. No para romper España, ni muchísimo menos, pero sí para defender a Andalucía. Andalucía está entregada. Está entregada. Es terreno fácil, cómodo, no plantea problemas al poder central. Gobierne la derecha, gobierne la izquierda. Andalucía es muy cómoda, muy cómoda. Pues muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo, por aclararnos y recordar aquellos momentos tan decisivos de nuestra historia y sobre todo que han sido tan manipulados a instancia de parte durante todo este tiempo. Pues muchísimas gracias por todo, incluida también por su labor a lo largo de todos estos años. Muchas gracias a ustedes y mucho ánimo en la labor que están desarrollando.